Ejemplo 1. Nos dice, tenemos los siguientes datos referentes a la vida útil de 35 llantas. Aquí nos da todos los datos en una tabla. Bueno, para diseñar nuestra tabla, primero tenemos que resolver todos estos parámetros, que es número de datos, valor máximo, valor mínimo, el rango, número de intervalos y la amplitud de clase. El número de datos. Para sacar el número de datos tenemos que poner la fórmula de igual, contar y seleccionamos todos los datos, que nos sale 35. Ahora el valor máximo también igual, max, y seleccionamos todo nuestro cuadro. El valor mínimo. El valor mínimo va a ser igual a min. También se selecciona todo el cuadro para sacar el valor mínimo. El rango. El rango va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo, que nos da 8. Ahora el número de intervalos. Para el número de intervalos tenemos una fórmula que es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo del número de datos. En este caso nuestro número de datos es 35. Que nos da como respuesta 6.10. Pero en este caso, si hacemos con esta fórmula, nos dice que debe ser entero el número de intervalos, entonces sería 6. La amplitud de clase. La amplitud de clase se saca dividiendo el rango entre el número de intervalos, que nos sale 1.3. Ahora, pasamos al diseño de nuestra tabla. Los intervalos de clase. El límite inferior. ¿Cómo sacamos el límite inferior? Como ya tenemos acá, el límite inferior va a ser 36 de nuestro valor mínimo. Ahora, el límite superior va a ser la suma de límite inferior más la amplitud de clase, que nos da 37.3. El segundo límite inferior va a ser igual a 37.3 y el segundo límite superior va a ser a 37 más la amplitud de clase. Acá de igual manera va bajando y el tercer límite superior también lo sumamos más la amplitud de clase, que es 1.3, que nos da
4 de resultado, 40. Igual a 40, nuestro límite inferior y el 4 va a ser a 40. Ahora, el límite superior número 4 va a ser 40 más la amplitud de clase 41.3 y el límite 5 inferior va a seguir con 41.3, límite superior el 5 va a ser 41.3 más 1.3 de la amplitud de clase. Y por último, el límite superior va a ser 42.7 más la amplitud de clase 1.3. Ahora aquí tenemos la marca de clase. ¿Cómo desarrollamos la marca de clase? Bueno, esta marca de clase tenemos que sumar el límite inferior, sumamos el límite inferior más el límite superior y dividimos entre 2, que nos da como resultado 36.67. Esta fórmula va a ser para todos, entonces lo arrastramos. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta o la frecuencia de datos, tenemos aquí una fórmula, tenemos que insertar fórmula en funciones estadística. Buscamos frecuencia. Aquí tenemos frecuencia y nos sale una tabla de datos. Bueno, nos pide colocar los datos. Los datos son todos los que nos dan en la tabla. Y ahora nos pide los grupos. Los grupos son los límites superiores. Aceptamos y nos da acá 4. Entonces esto lo arrastramos. Y sumamos, que nos da 34. Pero en este caso, en la frecuencia de datos, la suma de frecuencia absoluta tiene que ser igual al número de datos. Y en este caso no nos sale. Por lo tanto, seleccionamos y aplastamos 3 teclas. Control, Shift y Enter. Que se convierte a una matriz, como podemos ver aquí, con llaves. Y ahí sí nos sale el resultado, que es 35. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada sacamos solo de la frecuencia absoluta simple. Bueno, ponemos que es igual al 4. Y ahora aquí en la segunda, 4 se suma 4 más 4. Sería 8. Ahora aquí se suma 8 más 10. Así se suma de cruzados para que nos dé el resultado de la frecuencia absoluta acumulada. Lo arrastramos y si está bien nos sale aquí. En la última frecuencia acumulada nos sale que es igual al número de datos. Ahora hallamos la frecuencia relativa. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? La frecuencia acumulada, se divide la frecuencia acumulada entre el número de datos, que es 35, que nos sale 0.11. Lo arrastramos la misma fórmula en todos y nos da. Y sumando esto nos debe salir 1. Ahí está. Ahora hallamos la frecuencia porcentual. ¿Cómo se halla la frecuencia porcentual? Ponemos igual a la frecuencia relativa por 100.
que nos da 11.43. Arrastramos la misma fórmula en todos y ahí tenemos, y sumando nos debe dar a 100. Ahí está, ¿ve? Ahora pasando, nos dice calcular las siguientes medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La mediana, la media, la moda, y las medidas de dispersión son la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Primero hallamos la media, pero en la media nos pide tener esta tabla. Como ya lo habíamos desarrollado arriba o anteriormente, vamos a pasar a copiar nada más. Copiamos esto. Y aquí nos pide la frecuencia absoluta por la marca de clase. Bueno, desarrollando, que es igual a 36.67 multiplicado por 4, que nos da 146.67. Lo arrastramos y nos sale, ahí tenemos todos los resultados de cada uno. Ahora nos pide hacer una suma. Lo sumamos, que nos sale 1402. Ahora, también nos pide hallar el número de datos. Como ya sabemos, el número de datos es igual a la suma de las frecuencias acumuladas, que nos sale 35. Ahora la media nos dice, con esta fórmula debemos desarrollar la marca de clase por la frecuencia acumulada dividido entre el número de datos. Como ya tenemos aquí la frecuencia acumulada por la marca de clase, ponemos 1402 dividido entre el número de datos, que es 35, que nos da como respuesta 40.057143, pero esto lo podemos poner con dos decimales, que se redondea a 40.06. Ahora, la mediana. Para hallar la mediana también nos pide tener estos datos: el límite inferior, límite superior, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta acumulada. Y esto viene a ser la frecuencia absoluta. Esos datos ya lo tenemos, que habíamos desarrollado en el primer cuadro, y solo lo pasamos a copiar y lo pegamos. Ahora también la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Aquí tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Entonces vamos a copiar. Ya, bueno, ahora, ¿qué es la media? La media viene a ser el punto medio de la frecuencia acumulada. El punto medio de la frecuencia acumulada. Pero para ello debemos sacar o dividir el número de datos entre 2 para ver en dónde se encuentra. Entonces, aquí hallando, tenemos que nuestro número de datos va a ser igual a la suma de las frecuencias absolutas, que nos da como respuesta 35. Y ahora aquí dividimos. Va a ser igual a 35 entre 2.
que es 17.5. Ahora, ¿dónde se encuentra el 17.5? Vamos a ver que aquí está cerca, a 18. Por lo tanto, esta fila va a ser la que representa a la mediana. Ahora nos pide el límite inferior. Tenemos el límite inferior de la mediana o de la clase media, que es 38.67. Ahora la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior a la mediana, que es 8, lo colocamos en esta parte. Ahora la frecuencia absoluta de la clase de la mediana es 18. Y el ancho del intervalo, que es 40 menos 38.67, que nos da 1.3. Ahora aquí hallando la mediana. Hallamos la mediana. ¿Cómo se halla la mediana? La mediana aquí nos da una fórmula, que es el límite inferior más el ancho de intervalo multiplicado por la posición donde queda la mediana o el punto medio que ya habíamos colocado, menos la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior a la mediana, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Bueno, ahora resolviendo, que es igual al límite inferior más el ancho del intervalo multiplicado por posición donde queda la mediana o el punto medio, menos la frecuencia acumulada inmediatamente anterior a la mediana, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase media, que nos da como resultado 39.37037. Podemos poner con 2 decimales. Ahora, en la moda, para hallar la moda, tenemos que pasar o nos pide también los límites inferiores y límites superiores y la frecuencia absoluta. Para ello también vamos a copiar. Aquí tenemos ponemos copiar y vamos a pegar. Ya, para la moda nos pide, ¿qué es la moda primeramente? La moda nos dice que es el valor que más se repite o que tiene más frecuencia. En este caso vemos que este valor 10 es la que tiene más frecuencia y más se repite. Bueno, entonces esta parte sería nuestra moda. Y ahora, el límite inferior de la clase modal es 38.67. Y el intervalo va a ser 40 menos 38.67, que es 1.3. La diferencia entre la frecuencia modal, que viene a ser 10, menos entre la premodal, es el anterior. Ahora la frecuencia modal menos la posmodal, que es el 9, que viene a ser 1. Ahora hallamos con la fórmula que nos da, es igual al límite inferior más multiplicado por
por D1, que es la diferencia entre la frecuencia modal y la premodal, que es 6 dividido entre D1 más D2, que es la diferencia entre la frecuencia modal y la posmodal, y nos da como aquí nos falta sumar entre el ancho del intervalo, y ahora sí tenemos el resultado, que nos da 39.809524. Podemos redondear a 2 decimales nada más. Bueno, ya terminamos con las medidas de tendencia central. Ahora vamos a pasar a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión vienen a ser la varianza. Ya bueno, para la varianza también tenemos que tener los siguientes datos: el límite inferior, superior, marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta por la marca de clase. Como ya lo habíamos desarrollado, vamos a copiar en la varianza y vamos a pegar. Ahora, pero en la varianza nos pide que debemos tener el promedio o la media. Bueno, para hallar eso, ponemos igual a la suma de la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase dividido entre la suma de la frecuencia absoluta o el número de datos, que viene a ser igual a 40.6. Ahora sí desarrollamos para nuestra fórmula, que va a ser igual a 36.61 menos el promedio o la media, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia absoluta, que es 4, que nos da como resultado 45.98. Y teniendo así todos los resultados. Bueno, la varianza va a ser igual a la suma de todo esto dividido entre la suma de las frecuencias absolutas o los números, el número de datos, que nos da como resultado 1456.34. Ahora pasamos a la desviación estándar, otra medida de dispersión. Bueno, que va a ser igual a la varianza. Como tenemos que es igual a la fórmula, solo la raíz, lo elevamos a 0.5, que nos da como resultado 38.16, pero eso lo vamos a solo 2 decimales, que nos dan 38.16. Ahora pasamos al coeficiente de variación. ¿Cómo sacamos el coeficiente de variación? Nos dice que es la desviación estándar dividido por la medida o el promedio multiplicado por 100 o el porcentaje. Es igual a la desviación estándar dividido entre el promedio. Y ya, que nos da como resultado
95.27, que ya está en porcentaje. Ejemplo 2. Nos da el número de alumnos que llegan a la biblioteca de zootecnia durante 2 meses en los días útiles. Es como sigue: 2, 3, 0, 4. Aquí tenemos la tabla. Bueno, para diseñar nuestra tabla tenemos primero que hallar los parámetros. Como ya sabemos, los números de datos que se saca con la fórmula contar, y seleccionamos todos nuestros datos, queda igual a 24. Ahora seguimos con el valor máximo. También seleccionamos todos nuestros datos, que nos da 6. Ahora el valor mínimo, seleccionando todo nuestro cuadro, que nos va a dar a 0. En rango, el valor máximo menos el mínimo, y número de intervalos, que ya sabemos con la fórmula 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo del número de datos, que es 24 en este caso, que nos da 5.5, pero esto debe ser entero, dijimos. Ahora la amplitud de clase. La amplitud de clase, como ya sabemos, se saca en rango dividido entre el número de intervalos, que es 1.20. Ahora el límite inferior. Nuestro primer límite inferior va a ser 0, el valor mínimo. El límite superior, que 0 lo sumamos más la amplitud de clase, 1.2. Ahora seguimos con el segundo límite inferior, que es 1.2, y el segundo límite superior lo vamos a sumar 1.2, y así sucesivamente. Como tenemos el tercer límite superior, 2.4 más 1.2, que es 3.6. Ahora seguimos con nuestro cuarto límite superior, 3.6 más 1.2. Ahora al final el quinto límite inferior va a ser igual a 4.8. Y nuestro quinto límite superior va a ser igual a 4.8 más la amplitud de clase, que es 1.2. Ya aquí obtenemos que 6. Bueno, mira, aquí tenemos el valor máximo, que es 6. La marca de clase ya sabemos que es a 0, o el límite inferior, más el límite superior dividido. Se divide entre 2, que nos da 0.6. Arrastramos la fórmula y nos da los resultados. Ahora la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se saca con la fórmula que ya dijimos de estadística, frecuencia. Tenemos aquí la frecuencia, los datos, seleccionamos todos nuestros datos, y luego los grupos, que son los límites superiores. Aceptar 4. Nos sale 17, pero nos dice que el número de datos debe salir 24. Entonces tenemos que convertirlo a matriz. ¿Cómo hacemos? Aplastamos 3 teclas, el control, el shift y el enter, y nos sale 24. Ahora la frecuencia acumulada, como ya sabemos que es igual a 4, acá se suma 4 más 4, queda 8, y luego jalamos la fórmula, nos debe salir 24. Bueno,
Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca igual a la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos, que es 24, que nos da 0.17, y arrastramos la fórmula y sumando nos da 1. Ahora, la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100, que nos da a 16.67. Arrastramos la fórmula y nos da la suma total 100. Pasamos a resolver las medidas de tendencia y las medidas de dispersión. Empezamos con la media. Y mira, acá tenemos ya todos los datos completados con la fórmula que anterior hicimos, con la fórmula misma que anterior hicimos. Acá el límite inferior, el límite superior, marca de clase que habíamos copiado y la frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase. Bueno, si no está correctamente, acá sacamos que es igual a la suma de la frecuencia absoluta para que nos dé el número de resultados. ¿Qué pasó? Aquí no pusimos paréntesis. Entonces es la suma de las frecuencias absolutas que nos da 24. Ahora aquí también, si no están contenta, mira, aquí tenemos que va a ser igual a la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta que tenemos aquí, que va a ser 76.8 dividido entre el número de datos, que es 24. Y nos sale la misma respuesta. Bueno, aquí también tenemos todos los datos ya completados. Entonces, pero para hallar la mediana debemos tener en cuenta la frecuencia acumulada. Y para ello tenemos que tener el número de datos. El número de datos es suma de las frecuencias absolutas, que va a ser 24. Es igual a 24 entre 2, que es 12. Ya, bueno, el 12 vamos a buscar en nuestra frecuencia acumulada. ¿Dónde se encuentra el 12? Aquí, en esta parte. Entonces, esta parte va a representar nuestra mediana. Nos pide de la mediana el límite inferior, que es 2.4. Y ahora aquí también nos pide la frecuencia acumulada clase inmediatamente anterior, que es 8. La frecuencia absoluta de la mediana, que es 13. Y el ancho del intervalo, que es 1.2. Y acá ya obtenemos la respuesta. ¿Por qué sale así de frente la respuesta? Porque ya habíamos hecho con la misma fórmula anteriormente. Lo borramos los datos y cambiamos algunos datos y ya sale las mismas fórmulas, cambiando de datos. Ahora pasamos a la moda. ¿Qué viene a ser la moda? La moda. Tenemos aquí a nuestros datos. Para la moda debemos saber en la frecuencia absoluta cuál es el que más se repite y cuál es la que es más frecuente. Acá tenemos que el más frecuente es el 6 porque es el mayor. Bueno, nos pide el límite inferior de la clase modal, que es 3.6, y el ancho del intervalo 4.8 menos 3.6. La diferencia entre la frecuencia modal menos la premodal, que es
1 y la frecuencia modal menos la postmodal, que es 6, también que es 1. Y también aquí sale 4.20. Y si no están contentos, hallamos con la fórmula, que es igual, nos dice al límite inferior más el ancho de clase multiplicado por D1, que es la diferencia entre la frecuencia modal y la premodal, dividido entre lo mismo más la diferencia entre la frecuencia modal y la postmodal, que nos da como resultado 4.20. ¿Ves? La misma respuesta. Ahora en la varianza. En la varianza también tenemos, pero aquí, ¿cómo hallamos el promedio? ¿Cómo hallamos el promedio? Ya mira, estos valores ya tenemos arriba, que es en la media. Bueno, ahora aquí nos pide tener, para hallar con esta fórmula, esto vamos a desarrollar. Aquí tenemos. Ya. Tenemos marca de clase, pero aquí nos dice que esto es media o promedio de los datos agrupados, entonces tenemos que hallar el promedio. El promedio viene a ser la suma de las frecuencias absolutas multiplicado por la marca de clase dividido entre la suma de las frecuencias absolutas, que nos da 3.2. Y ahora sí podemos hallar, es igual a la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado, y esto tiene que estar entre paréntesis para poder multiplicarlo, multiplicado por 4, la frecuencia absoluta, que nos da 27.04. Y jalamos lo mismo en todo y hallamos la varianza. Nos dice que la varianza va a ser la suma de lo que ya hallamos dividido entre la suma de número o de las frecuencias absolutas o el total de número de datos, que da 14.3. La desviación estándar se saca con la fórmula, que es igual, acá nos dice que raíz, pero acá tenemos la misma fórmula, raíz nada más, entonces ponemos esto elevado a 0.5, que nos da este resultado, pero podemos poner a 2 decimales, se redondea y 3.75. Y de igual modo aquí, que es igual a la desviación estándar dividido entre el promedio, que nos va a dar un resultado de 117.04, que ya está en porcentaje. Ejemplo 3. A continuación se dan las tallas de los estudiantes correspondientes al tercer grado del colegio El Nacional, tallas en metros. Bueno, para diseñar nuestra tabla también tenemos que tener los parámetros. Los parámetros son el número de datos que vamos a hallar con la fórmula contar. Seleccionamos todos los datos de nuestra tabla, que va a ser igual a 42, el valor máximo. Seleccionamos toda la tabla, que nos da 1.6, el valor mínimo. Hacemos
igual, seleccionamos los datos y el rango. Como ya sabemos, el rango se resta y número de intervalos, que va a ser igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo del número de datos, en este caso que es 42, que nos da como resultado 6.36. Pero nos dice que debe ser entero, entonces ponemos que 6. Ahora, la amplitud de clase sacamos el rango dividido entre el número de intervalos, que nos sale 0.05. Entonces, el límite inferior de nuestra tabla va a ser el valor mínimo. Entonces ponemos que es igual a 1.3. El límite superior, que va a ser igual a 1.3 sumado la amplitud de clase. Ahora sacamos el segundo límite inferior, que es 1.35, y el segundo límite superior va a ser 1.35 más 0.5. 1.4 va a ser sumado más 0.5 para nuestro tercer límite superior. Ahora el límite inferior, el cuarto, va a ser 1.45 y el límite superior, el cuarto, va a ser 1.45 sumado más la amplitud de clase, que es 0.05, y así sucesivamente vamos a estar sacando los límites. Y ahora para nuestro último límite inferior tenemos que es 1.55 y último límite superior se suma el 1.55 más la amplitud de clase, que es 0.05. Ahora sacamos la marca de clase, que va a ser el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, que nos da como resultado 1.325. Calamos todo y nos da. Y la frecuencia absoluta va a ser igual a, ya sabemos aplicar con la fórmula estadística la frecuencia. Encontramos aquí la frecuencia, los datos, ubicamos los datos y los grupos, que son los límites superiores. Ponemos aceptar y nos da 9, todo lo jalamos con la misma fórmula y nos sale 87, que no debe salir eso, entonces apretamos las teclas Control Shift Enter y nos da 42. Bueno, ahora aquí la frecuencia acumulada, que va a ser igual a 9. Va a ser igual a la suma de la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior, 20, y jalamos la misma fórmula todos. Y está bien, porque tenemos que es el último, va a ser igual al número de datos. Ahora la frecuencia relativa sacamos la frecuencia absoluta dividida entre total de datos, que es 42, que nos da como resultado 0.21. Jalamos la misma fórmula y la suma nos debe dar 1. Ahora la frecuencia porcentual, esto sacamos la frecuencia relativa multiplicado por 100, que nos da como resultado 21.43. Jalamos a todos la misma fórmula y nos da 100. Sumando. Ahora pasamos a las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Bueno, aquí ya tenemos, nos pide hallar la media.
La media, bueno, aquí la tabla que ya hemos desarrollado, la marca de clase, la frecuencia absoluta. Ahora aquí nos falta hallar la frecuencia absoluta por la marca de clase, que es 9, por la marca de clase, que es 11 puntos. Jalamos la misma fórmula todos y tenemos una suma 59.2. Bueno, también nos pide la suma de número o el número de datos. La cantidad de número de datos va a ser igual a la suma de las frecuencias absolutas, que nos da a 42. Entonces aquí ya fácilmente hallamos la media, que es igual a la suma de la frecuencia o de la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta dividido entre el total del número de datos, que nos da 1.41. Ahora pasamos a la mediana. Bueno, la mediana viene a ser el punto medio. Bueno, pero para hallar el punto medio tenemos que hallar primeramente número de suma, número de datos. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuál vamos a sumar? La frecuencia absoluta, que nos dará como resultado 42. Y ahora esto tenemos que dividir entre 2, que nos sale 21. Es la posición donde queda la mediana, dice. Es el punto medio. Bueno, buscamos en la frecuencia acumulada el 21. ¿Dónde se va a ubicar el 21? Bueno, como bien sabemos, acá va a estar cerquísima el 21. Entonces ponemos que aquí va a ser el 20. Va a estar aquí cerca del 21. Bueno, ahora sí, teniendo ya esto, sabemos cuál es el límite inferior de la clase mediana, que es 1.35, y la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior de la mediana es 9. La frecuencia absoluta de la media es 20 y el ancho del intervalo, que tenemos el límite superior menos el límite inferior, que es 0.05. Ahora sí hallamos la mediana con la fórmula. El límite inferior más el ancho del intervalo multiplicado por la posición donde queda la mediana o el punto medio menos la frecuencia acumulada inmediatamente anterior a la mediana. Dividido, vamos a dividirlo entre la frecuencia absoluta de la clase media, que es 20. Nos sale como resultado 1.38. Ahora pasamos a la moda. La moda nos dice que en las frecuencias absolutas es aquella que más se repite. Tenemos aquí dos que se repiten, pero cualquiera de ellas, si tomamos, va a dar la misma respuesta. Tomamos que va a ser nuestra moda. Bueno, tenemos ya el límite inferior, que es 1.35, el ancho del intervalo de la clase modal, que es el límite superior menos el límite inferior, que es 0.5. Ahora la diferencia entre la frecuencia modal menos la premodal, el anterior, es igual a la D2, que va a ser a la frecuencia modal menos la postmodal. Ahora que hallamos la moda, el límite inferior más el intervalo de clase multiplicado por D1, la diferencia entre la frecuencia modal y la premodal, dividido entre lo mismo más la diferencia entre la frecuencia modal y la postmodal.
ahí nos dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula. Entonces, algo está mal. Vamos a borrarlo y de nuevo vamos a continuar. Ya nos dice que tenemos igual al límite inferior más el ancho del intervalo de clase modal multiplicado por D1 dividido entre D1 más D2, que nos da como resultado 1.4. Bueno, finalizando ya con nuestras medidas de dispersión, tenemos a la varianza, pero para la varianza nos pide hallar esto y tenemos que hallar aquí, pero para ello también nos pide la media o el promedio de los datos agrupados. El promedio va a ser igual a la suma de la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase dividido entre suma de las frecuencias absolutas, que nos da 1.41. Bueno, ahora sí tenemos ya todo. Entonces va a ser igual a marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, que nos da 0.6, y lo arrastramos la misma fórmula en todos. La varianza entonces será igual a la suma de todo lo que hayamos dividido entre la suma de las frecuencias absolutas o el total de números o el total de datos, que es igual a 1.66. Ahora pasamos al 5 de desviación estándar. La desviación estándar nos dice que va a ser igual a la varianza elevado a 0.5, porque aquí es la misma fórmula de la varianza, pero solo con raíz cuadrada. ¿Y por qué lo ponemos elevado a 0.5? Esto no encontramos en las fórmulas, pero mira, ponemos que es igual elevada a un medio, y un medio es 0.5, entonces ponemos 0.5, que nos dará el mismo resultado, 1.3. Ahora el coeficiente de variación. El coeficiente de variación va a ser igual a 1.3 la desviación estándar dividido entre la media o el promedio, que ya sacamos, 1.41, que nos da 90.20%. Ejemplo 4. Nos dice, nos da los datos del jornal diario percibido por los obreros, según el boletín de la empresa César. Es como si... bueno, aquí ya desarrollamos los parámetros y la tabla. Tenemos la tabla, los parámetros, y ahora nos pide hallar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Bueno, para ello ya habíamos desarrollado la tabla y ahora nos falta multiplicar la frecuencia absoluta por la clase o la marca de clase. Tenemos el resultado, jalamos la misma fórmula todos. Ya,
Ahora para hallar el número de datos es igual a la suma de las frecuencias absolutas, que nos da como resultado 55. Ahora para hallar la media tenemos que es la suma de las frecuencias absolutas multiplicada por la marca de clase dividido entre el número de datos, que es 55. Tenemos la respuesta. Ahora pasamos a la mediana. Bueno, como ya sabemos, la mediana es el punto medio. Para ello tenemos que hallar el número de datos. El número de datos es la suma de las frecuencias absolutas. Y dividimos el número de datos entre 2, que nos da 27.5. ¿Y dónde se encuentra 27.5? En esta parte, porque aquí está más cerca que en el anterior. Bueno, ahora sí ya podemos hallar el límite inferior, que es 17.160, y también la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior es 6, y la frecuencia absoluta de la clase media, que es 32, y el ancho del intervalo, que es el límite superior menos el límite inferior. Ahora la mediana hallamos con la fórmula de límite inferior más el ancho del intervalo multiplicado por la posición donde queda la mediana o el punto medio menos la frecuencia acumulada anteriormente de la mediana dividido entre la frecuencia absoluta de la clase media, que viene a ser 17.1768. Ahora pasamos a la moda. La moda. Tenemos ya aquí nuestros datos, y ahora la moda dijimos que es el que es más frecuente o el que más se repite. Tenemos en esta parte el que más se repite o el que es más frecuente. De esto el límite inferior es el 17.16, y de aquí el intervalo va a ser, el ancho del intervalo va a ser el límite superior menos el límite inferior, que va a ser a 0.025, y de 1 va a ser la diferencia entre la frecuencia modal y la premodal. Y de igual manera la frecuencia modal menos la frecuencia postmodal. Ahora en la moda hallamos el límite inferior más el ancho del intervalo multiplicado por D1 dividido entre D1 más D2, que nos da 17.125. Ahora pasamos a la varianza. La varianza. Ya tenemos estos datos, y ahora para hallar esta fórmula que está aquí, nos pide hallar también la media o el promedio. Bueno, para hallar la media o el promedio es suma de la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase dividido entre suma de las frecuencias absolutas, que nos da como resultado 17.19. Ahora sí podemos hallar la marca de clase menos al promedio o la media
elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia de cada intervalo de datos, que nos da como resultado 0. Y lo arrastramos a todos y ahí tenemos ahora la varianza. Entonces aquí tenemos que es la suma de todo esto que acabamos de hallar dividido entre la suma de las frecuencias absolutas, que viene a ser 290.05. Ahora pasamos a la desviación estándar. La desviación estándar, como ya sabemos, que es igual a la varianza, solo con raíz cuadrada ponemos que es igual a 290.05 elevado 0.5, que nos sale 17.03. Y el coeficiente de variación nos dice que es igual a la desviación estándar dividido entre el promedio, que nos va a dar como resultado 90.0. ¿Por qué nos sale la desviación estándar así? Porque nos sale un número larguísimo. Para ello lo podemos convertir a 2 decimales. Entonces ahora sí queda 17.03. Ejemplo 5. En nuestro último ejemplo nos da una tabla de datos que es el peso de novillos del establo del torete. Para ello también tenemos que hallar los parámetros, el número de datos que es igual a contar. Seleccionamos todos nuestros datos para ver cuántos datos tenemos, que es 40, y ahora el valor máximo. También seleccionamos de nuestros datos para ver quién es el máximo. Ahora el mínimo también de igual manera. Mínimo, valor mínimo seleccionamos, que va a ser igual a 118. En rango, como ya sabemos, se resta el valor máximo menos el valor mínimo. Y para el número de intervalos tenemos que la misma fórmula que ya estábamos utilizando, 3.3 multiplicado por el logaritmo de, pero aquí debe ir entre paréntesis, logaritmo del número de nuestros datos, que es 40. Entonces hallamos, pero nos dice que debe estar en enteros, entonces ponemos 6. Ahora la amplitud de clase es igual al rango dividido entre número de intervalos, que es 6, y nos sale 8. Ahora sí podemos hallar nuestros límites inferiores y límites superiores. Es igual al límite inferior va a ser el valor mínimo, que es 118. Límite superior, sumamos el 118 más la amplitud de clase, que es igual a 126, que esto va a ser igual a 126, y aquí tenemos 126 más la amplitud de clase, que es 8. Aquí tenemos 134 y nuestro tercer límite superior va a ser 142. Así, con la misma fórmula de cruzado y sumando con la amplitud de clase, vamos a obtener los límites, los intervalos de clase. Bueno, nuestro quinto límite superior va a dar como resultado
158. Y por último, el límite inferior va a ser 158 y el límite superior va a dar como 166. Como podemos ver aquí, el valor máximo es 166. Ahora la marca de clase hallamos entre el límite inferior más el límite superior, pero esto debe estar entre paréntesis para poder dividirlo entre 2, que nos da como resultado 1.122. Arrastramos la fórmula y ahora para hallar la frecuencia absoluta insert las fórmulas en estadística. Frecuencia, los datos, ahora los grupos que son los límites superiores y ponemos aceptar. Tenemos ahí y la suma nos debe salir número de datos que es 40. En este caso no nos sale y tenemos que convertirlo a matriz utilizando las teclas Ctrl, Shift y Enter y tenemos que es 40. Ahora para la frecuencia acumulada es igual a 3 y esto va a ser igual a la suma de 4 más 3 y hallamos así sucesivamente todos. Jalamos la misma fórmula y nos sale la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos, que es 40, que nos sale 0.075. Jalamos a todos, nos debe salir la suma 1. Y la frecuencia porcentual sale con la frecuencia relativa multiplicado por 100, que nos da 7.5. En total debe ser sumado a 100. Ahora, teniendo ya estos resultados, pasamos a calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Para la media. Ya tenemos este cuadro que hemos desarrollado. También nos pide hallar la frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces hallamos que es igual a 122 multiplicado por 3, que nos da como resultado 366. Esto vamos a arrastrar la misma fórmula a todos y nos sale aquí. Y acá tenemos el número de datos. Entonces acá va a ser igual a la suma de la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase dividido entre el total de datos, que va a ser a 142.8. Y la mediana, como ya sabemos, ese es el punto medio. Tenemos que hallar para ello el número total de datos que vamos a encontrar sumando las frecuencias, que nos sale 40, y esto lo vamos a dividir entre 2, que nos da 20. ¿Dónde se encuentra el 20? El 20 aquí, como podemos ver, aquí ya tenemos. Entonces el 20 va a ser aquí. Y para ello ya tenemos límite inferior de la clase mediana, la frecuencia acumulada clase mediana anterior a la media, que es igual a 7. Y la frecuencia absoluta de la clase media que hemos encontrado es el mismo 20. Y el ancho del intervalo es el límite superior menos el límite inferior. Ahora para la respuesta, dice que es igual al límite inferior más el ancho del intervalo multiplicado por posición donde queda la mediana o punto medio menos la frecuencia acumulada de la clase inmediata anterior dividido entre la frecuencia media o la frecuencia absoluta de la clase mediana, que nos da como resultado de 139.2. Eso va a ser la mediana. Ahora la moda. Pasamos a la moda. La moda dice es la frecuencia que más se repite. Aquí, ¿cuál más se repite? El 13. El 13 es el número más alto. Bueno, para ello ya encontramos el límite inferior
que es 134, el ancho del intervalo, que va a ser el límite superior menos el límite inferior, que nos da 8, la D1, que nos dice la diferencia entre la frecuencia modal y la postmodal, que es el anterior, la premodal, perdón, y D2 es la frecuencia modal menos la postmodal, el después. Ahora sí hallamos la moda, el límite inferior más el ancho del intervalo multiplicado por D1 dividido entre D1, pero para ello ponemos entre paréntesis D1 más D2, y nos da como resultado 140. Ahora pasamos a la varianza, medidas de dispersión. Para la varianza tenemos que hallar el promedio aquí. ¿Cómo se halla el promedio? El promedio se halla con la suma de la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase, dividido entre la suma de las frecuencias absolutas, que nos da 142.80. Para ello entonces ya tenemos que va a ser igual a la marca de clase menos el promedio o la media elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, que nos da como respuesta 1292.92. Arrastramos la fórmula y nos sale la respuesta. Entonces, por lo tanto, la varianza va a ser igual a la suma de todo lo que acabamos de hallar dividido entre la suma de las frecuencias absolutas o el total de datos, que nos da como resultado 19.422.55. Ahora pasamos a la desviación estándar. La desviación estándar es igual a la varianza, pero raíz cuadrada, y para ello le vamos a 0.5, que nos da como resultado 139.30. Ahora pasamos al coeficiente de variación. Para ello nos dice que es igual a la desviación estándar dividido entre la media o el promedio. La media o el promedio que tenemos aquí, que es 142.80. Bueno, y nos da como resultado 97.59%. Gracias por haber visto este video sobre estadística, medidas de tendencia central y dispersión. Espero que esta pequeña enseñanza les sea de mucha utilidad en su vida personal y sobre todo en su carrera profesional de ciencias empresariales. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.